¿Sabías que Santa Teresa de Ávila descubrió 10 cosas sobrenaturales que suceden en el momento exacto en que el sacerdote eleva el cáliz durante la misa? Cosas invisibles a nuestros ojos, pero tan reales que cambiaron su vida para siempre. ¿Estás preparado para conocerlas? Durante siglos, este secreto permaneció guardado en los escritos místicos de Santa Teresa de Ávila. Ella misma confesó que durante años asistió a misa sin comprender la magnitud de lo que ocurría ante sus ojos, hasta que un día, en un momento de profunda oración, el velo se corrió y pudo contemplar lo invisible. Lo que vio la dejó completamente transformada. Nunca más volvió a asistir a la Santa Misa de la misma manera. Y hoy, tú estás a punto de descubrir esas 10 revelaciones que ella experimentó cuando el sacerdote eleva el cáliz consagrado. Si sientes que Dios te ha guiado hasta este video en este momento exacto de tu vida, escribe en los comentarios: creo en el misterio eucarístico. No te vayas antes del final, porque la 10ª revelación es la más poderosa de todas, y a lo largo de este video descubrirás detalles cruciales que prepararán tu corazón para recibirla plenamente. Antes de comenzar, manifiesta tu fe. Dale like si deseas que la presencia de Cristo transforme tu vida, y suscríbete si anhelas profundizar en los misterios más sagrados de nuestra fe católica. Santa Teresa de Ávila no era una mujer cualquiera, reformadora del Carmelo, doctora de la Iglesia, mística reconocida por la Santa Sede. Pero hubo un momento en su vida en que ella misma admitió su ceguera espiritual. Durante años había asistido a la Santa Misa con devoción, con respeto, con fe. Pero algo le faltaba, algo que no podía explicar con palabras. Fue en el convento de la Encarnación, durante una celebración eucarística ordinaria, cuando todo cambió. El sacerdote alzó el cáliz después de la consagración, como lo había hecho miles de veces antes. Pero en ese instante, Teresa experimentó algo extraordinario. Sus ojos espirituales se abrieron, y lo que vio la dejó paralizada de asombro. Ella misma lo escribió en sus confesiones. Vi cosas que no me atrevo a describir completamente, por temor a que no se me crea. Sin embargo, movida por la obediencia a su director espiritual, Santa Teresa documentó con precisión mística lo que el Señor le permitió contemplar. Descubrió que en el momento exacto en que el sacerdote eleva el cáliz consagrado, suceden 10 realidades sobrenaturales simultáneas, 10 cosas invisibles a los ojos humanos, pero tan reales como el aire que respiramos. 10 misterios que ocurren en cada misa, en cada iglesia, en cada rincón del mundo donde se celebra el santo sacrificio. Piénsalo por un momento. ¿Cuántas veces has asistido a misa? ¿Cuántas veces has visto al sacerdote elevar el cáliz? Decenas, cientos, miles de veces. Y en cada una de esas ocasiones, estos 10 fenómenos místicos estaban ocurriendo frente a ti, alrededor de ti, dentro de ti. Pero no lo sabías. No es tu culpa. La mayoría de los católicos desconocen estas revelaciones. Incluso muchos sacerdotes nunca han profundizado en los escritos místicos de Santa Teresa sobre la Eucaristía. Es un conocimiento reservado para quienes buscan, para quienes tienen hambre de lo divino, para quienes no se conforman con una fe superficial. Santa Teresa confesó que después de recibir estas revelaciones, jamás volvió a distraerse durante la misa. Cada elevación del cáliz se convirtió para ella en un momento de éxtasis espiritual. Lloraba, temblaba, su corazón se aceleraba, porque sabía exactamente lo que estaba sucediendo en el plano invisible. Estas 10 revelaciones no son invenciones piadosas, no son exageraciones místicas, son realidades teológicas confirmadas por la doctrina de la Iglesia, experimentadas por los santos y ahora puestas a tu alcance para que tu vida espiritual nunca vuelva a ser la misma. La primera revelación tiene que ver con seres celestiales
que descienden en ese preciso momento. La segunda abrirá tu comprensión sobre dimensiones espirituales que existen paralelas a la nuestra. La tercera te mostrará la reacción del mismo Cristo durante la elevación. La cuarta transformará tu manera de prepararte para comulgar. La quinta te revelará un combate que ocurre sin que lo percibas. La sexta te conectará con la Madre de Dios de una forma que nunca imaginaste. La séptima te hará consciente de realidades eternas. La octava y novena te mostrarán efectos permanentes en tu alma. Y la décima, la más poderosa, es la que menos católicos conocen, pero la que más puede cambiar tu destino eterno. Santa Teresa advirtió que este conocimiento no es para satisfacer la curiosidad, es para transformar la vida. Por eso, si has llegado hasta aquí, prepara tu corazón, porque estás a punto de descubrir verdades que los ángeles mismos contemplan con reverencia. La primera revelación que Santa Teresa recibió durante la elevación del cáliz fue tan impactante que la dejó temblando. Vio algo que cambia por completo nuestra comprensión de lo que es la Santa Misa. Vio ángeles, pero no uno o dos. Vio legiones enteras de ángeles descendiendo del cielo en el momento exacto en que el sacerdote alza el cáliz consagrado. Ella escribió: vi una multitud innumerable de ángeles de hermosura incomparable rodeando el altar, sus rostros dirigidos hacia el cáliz con una adoración que jamás he visto en criatura humana. Teresa quedó sobrecogida. Porque estos seres celestiales, que contemplan el rostro de Dios continuamente en el cielo, descendían a la tierra para adorar lo que estaba contenido en ese cáliz. Piensa en esto con detenimiento. Los ángeles no necesitan descender a la tierra. Ellos ya están en la presencia de Dios. Ellos ya contemplan la gloria divina sin velos y, sin embargo, en cada misa abandonan el trono celestial para venir al momento de la elevación. ¿Por qué? Porque en ese cáliz está la sangre preciosa de Cristo, el mismo sacrificio que se ofreció en el Calvario, el precio de nuestra redención. Santa Teresa notó algo más. Los ángeles no venían como simples espectadores. Venían con una misión específica. Algunos rodeaban el altar formando un cerco protector. Otros se postraban en adoración absoluta. Y otros, los más cercanos al cáliz, parecían recoger algo invisible que emanaba del mismo. Los padres de la Iglesia ya habían enseñado esta verdad siglos antes. San Juan Crisóstomo escribió: en el momento del sacrificio eucarístico, los ángeles rodean al sacerdote y todo el lugar se llena de potencias celestiales en honor de aquel que yace sobre el altar. San Gregorio Magno afirmó: los cielos se abren, los ángeles acuden, lo celestial se une con lo terrenal. Pero Santa Teresa no solo lo leyó en documentos teológicos, ella lo vio, lo experimentó, y esa experiencia la marcó de tal forma que cada vez que asistía a misa, su corazón se preparaba para ese encuentro angelical. Imagina por un momento tu última asistencia a misa. Cuando el sacerdote elevó el cáliz, quizás miraste tu reloj, quizás pensaste en tus problemas, quizás tu mente vagó hacia las preocupaciones de la semana. Pero en ese preciso instante, mientras tú estabas distraído, legiones de ángeles descendieron del cielo y rodearon ese altar. Seres de luz pura, de poder inimaginable, de santidad absoluta, estaban a centímetros de ti, adorando lo que tus ojos veían como simple vino consagrado. ¿Te das cuenta de lo que has estado perdiendo? No se trata de un símbolo, no es una representación poética, es una realidad tan concreta como la silla donde estás sentado ahora mismo. Los ángeles están allí, en cada misa, sin falta, porque ellos saben lo que muchos católicos han olvidado, que en ese momento el cielo toca la tierra. Santa Teresa también reveló algo perturbador. Ella notó que algunos ángeles venían con semblantes tristes. Cuando preguntó en oración por qué,
recibió una respuesta que la hizo llorar. Los ángeles se entristecían al ver la indiferencia de los fieles. Se lamentaban al contemplar corazones fríos, mentes distraídas, almas que asistían a la misa por obligación y no por amor. Los ángeles darían cualquier cosa por poder participar en la Eucaristía como nosotros. Ellos no pueden recibir la comunión. Ese privilegio está reservado exclusivamente para los seres humanos. Y sin embargo, nosotros, que tenemos esa gracia infinita a nuestro alcance, la despreciamos con nuestra tibieza. Desde que Santa Teresa tuvo esta visión, jamás volvió a asistir a misa de la misma manera. Cuando el sacerdote elevaba el cáliz, ella cerraba los ojos y en su corazón saludaba a esos seres celestiales. Les pedía que intercedieran por ella. Les suplicaba que la ayudaran a adorar con la misma intensidad con la que ellos adoraban. Y tú puedes hacer lo mismo. A partir de hoy, cuando asistas a misa y veas la elevación del cáliz, recuerda, no estás solo. Hay una multitud de ángeles a tu alrededor. Están mirando ese cáliz con reverencia absoluta. Están adorando, están sirviendo, están protegiendo, pero esto es solo el comienzo. La segunda revelación te dejará sin aliento. Porque Santa Teresa descubrió que no solo los ángeles descienden en ese momento. Algo mucho más grande ocurre. Algo que rompe las barreras entre el cielo y la tierra. Algo que explica por qué la misa no es un simple recuerdo del Calvario, sino el Calvario mismo haciéndose presente nuevamente. La segunda revelación que Santa Teresa experimentó durante la elevación del cáliz fue aún más impactante que la primera. Y es esta. En el momento exacto en que el sacerdote alza el cáliz consagrado, el cielo se abre literalmente sobre el altar. No es una metáfora, no es un lenguaje simbólico, es una apertura real entre dos dimensiones, entre lo visible y lo invisible, entre el tiempo y la eternidad. Santa Teresa lo describió con palabras temblorosas. Vi cómo el cielo se rasgaba como un velo y desde esa abertura descendía una luz que no era de este mundo. Era como si dos realidades que siempre han estado separadas se tocaran por un instante, y en ese contacto todo cambiaba. Ella quedó tan impresionada que durante días no pudo hablar de otra cosa con sus hermanas del convento. Para entender la magnitud de esta revelación, necesitas comprender algo fundamental. Desde la caída de Adán y Eva, el cielo quedó cerrado para la humanidad. Hubo una separación radical entre Dios y el hombre. Los querubines con espadas de fuego custodiaban el acceso al paraíso. Ningún ser humano podía entrar. La comunión directa con Dios se había roto. Durante siglos, la humanidad vivió en esa separación. Los profetas anhelaban ese día. Isaías clamó: «Ojalá rasgaras los cielos y descendieras». El pueblo elegido esperaba, generación tras generación, que esa barrera se rompiera, que el cielo volviera a abrirse, que Dios volviera a caminar entre los hombres, y eso sucedió en Cristo. Cuando Jesús fue bautizado en el Jordán, los evangelios dicen que los cielos se abrieron. Cuando murió en la cruz, el velo del templo se rasgó de arriba a abajo, simbolizando que el acceso al Padre estaba nuevamente disponible. Y cuando resucitó, abrió las puertas del cielo para todos los que creen en Él. Pero Santa Teresa descubrió algo que pocos comprenden. Esa apertura del cielo no fue un evento único del pasado. Esa apertura ocurre nuevamente, una y otra vez, en cada Santa Misa. Específicamente, cuando el sacerdote eleva el cáliz después de las palabras de la consagración. En ese momento, según lo que Teresa vio, se produce una fractura temporal entre el cielo y la tierra. Es como si el velo que separa ambas dimensiones se corriera brevemente, permitiendo que la gloria celestial irrumpa en nuestro mundo material. Por eso los ángeles pueden descender. Por eso ocurren fenómenos místicos. Por eso algunos santos han visto resplandores,
han escuchado cantos celestiales, han percibido fragancias inexplicables. La apertura del cielo durante la elevación del cáliz tiene un propósito preciso. Permite que el sacrificio de Cristo en el Calvario, que ocurrió hace 2000 años, se haga presente aquí y ahora. No es una repetición, no es un recuerdo teatral. Es el mismo sacrificio, ofrecido una sola vez en la historia, pero manifestándose en cada altar a través de esa apertura dimensional que Dios permite. San Juan, en el Apocalipsis, tuvo una visión similar. Él escribió: «Vi el cielo abierto, y lo que contempló fue precisamente esto, el Cordero inmolado, de pie como sacrificado, en medio del trono celestial». Ese Cordero es Cristo, y ese sacrificio es el mismo que se hace presente en cada misa cuando el cielo se abre sobre el altar. Santa Teresa comprendió entonces por qué tantos santos lloraban durante la misa. No era sentimentalismo piadoso, era una respuesta natural ante la magnitud de lo que estaba ocurriendo. Estaban presenciando, aunque fuera por breves instantes, la ruptura del velo entre lo humano y lo divino. Estaban tocando la eternidad con sus almas, aunque sus ojos físicos no pudieran verlo. Piensa en todas las misas a las que has asistido. Cada vez que el sacerdote elevó ese cáliz, el cielo se abrió sobre ti. La gloria de Dios descendió, las dimensiones se tocaron, y tú estabas allí, en el centro de ese acontecimiento cósmico. Pero quizás no lo sabías. Quizás estabas mirando tu teléfono, quizás bostezabas, quizás contabas los minutos para salir. Ahora ya lo sabes. Y ese conocimiento trae responsabilidad, porque una vez que comprendes que el cielo se abre en la misa, ya no puedes asistir con la misma indiferencia, ya no puedes llegar tarde sin remordimiento, ya no puedes salir corriendo antes de que termine, porque sabes que estás perdiéndote un evento que los profetas anhelaron presenciar durante siglos. Santa Teresa advirtió a sus hermanas carmelitas: si supieran lo que ocurre en ese momento, caminarían descalzas sobre vidrios rotos para llegar a misa. No exageraba. Ella había visto la apertura del cielo. Ella sabía lo que se estaba ofreciendo gratuitamente a todos los fieles, y le dolía profundamente ver cómo tantos lo despreciaban por ignorancia o por tibieza. Pero la tercera revelación es aún más conmovedora, porque Santa Teresa no solo vio que el cielo se abría, vio quién estaba mirando desde esa apertura. Vio unos ojos que la observaban con una intensidad que jamás olvidaría, y esos ojos estaban llorando. La tercera revelación que Santa Teresa recibió la dejó completamente destrozada, tanto que pasó 3 días sin poder comer ni dormir. Porque lo que vio la confrontó con una realidad que cambió su vida para siempre. Cuando el cielo se abrió durante la elevación del cáliz, ella vio el rostro de Cristo, y Cristo estaba llorando. No eran lágrimas de dolor físico, no era el sufrimiento del Calvario, eran lágrimas de amor no correspondido, lágrimas de un Dios que se entrega totalmente y contempla cómo sus hijos lo ignoran, lo desprecian, lo olvidan. Santa Teresa escribió: vi sus ojos fijos en cada alma presente en la iglesia. Los miraba uno por uno con un amor tan intenso que parecía que su corazón iba a estallar. Pero también vi su tristeza al contemplar corazones cerrados, mentes distraídas, almas frías. Cristo no mira el cáliz durante la elevación. Él mira a ti, a cada persona presente en la misa. En ese momento preciso, cuando su sangre preciosa es elevada ante el Padre como precio de redención, Él dirige su mirada hacia cada uno de sus hijos presentes. Te mira a ti, te contempla, te conoce. Conoce tus luchas, tus pecados, tus dolores, tus anhelos, y te ama con una intensidad que excede toda comprensión humana. Santa Teresa descubrió que en ese instante Cristo revive su ofrenda en la cruz, no porque vuelva a sufrir,
ya que su sacrificio fue perfecto y definitivo, sino porque ese sacrificio único se hace presente nuevamente. Y al hacerse presente, Cristo contempla por quién lo ofreció. Te contempla a ti, y su corazón se conmueve al ver si ese sacrificio ha transformado tu vida o si lo has recibido con indiferencia. Los santos místicos han confirmado esta misma revelación. Santa Faustina Kowalska también vio los ojos de Cristo durante la misa. Ella escribió en su diario: «Vi al Señor Jesús mirándome durante la consagración. Su mirada penetraba mi alma como un rayo de luz, y en esa mirada había un amor tan grande que me sentí derretir». Santa Gema Galgani quedaba en éxtasis durante la elevación porque, según confesó a su director espiritual, sentía que Cristo la miraba directamente. Pero no solo los santos han experimentado esta verdad. Hay testimonios documentados de personas comunes que, en momentos de gracia especial, han sentido esa mirada de Cristo durante la misa. Un hombre que planeaba suicidarse fue a una última misa antes de terminar con su vida. Durante la elevación del cáliz, sintió una presencia que lo miraba con tal amor que cayó de rodillas llorando. Salió de esa iglesia completamente transformado. Hoy es padre de familia y catequista. Una mujer que llevaba años alejada de la iglesia entró a una catedral solo para refugiarse de la lluvia. Sin darse cuenta, había llegado durante la misa. Cuando el sacerdote elevó el cáliz, ella sintió que alguien la observaba. Levantó la vista hacia el crucifijo y tuvo la certeza absoluta de que Cristo la estaba mirando con misericordia. Esa tarde se confesó después de 20 años. Hoy es religiosa contemplativa. Estos no son cuentos piadosos, son testimonios verificables de cómo Cristo efectivamente mira a cada alma durante la elevación del cáliz. Santa Teresa vio esa mirada y vio las lágrimas. Lágrimas que brotan cuando Cristo contempla almas que Él ama infinitamente, pero que permanecen indiferentes a su entrega. Imagina esto. Tú entregas tu vida completamente por alguien. Sacrificas todo lo que tienes, todo lo que eres por amor a esa persona. Y cuando le presentas ese sacrificio, esa persona bosteza, mira hacia otro lado, revisa su reloj, piensa en cualquier otra cosa. ¿Cómo te sentirías? Ahora multiplica ese dolor por la infinita capacidad de amar que tiene Dios y comenzarás a entender las lágrimas de Cristo. Santa Teresa confesó que después de ver esas lágrimas, jamás volvió a distraerse durante la misa. Cada vez que el sacerdote elevaba el cáliz, ella levantaba su mirada interior hacia Cristo y le decía: «Señor, aquí estoy. No permitas que mi frialdad añada más dolor a tu corazón. Recibo tu sacrificio, te amo, te adoro. Perdóname por todas las veces que te he ignorado». Y comenzó a notar algo extraordinario. Cuando ella respondía a esa mirada de Cristo con amor genuino, las lágrimas de tristeza se transformaban en lágrimas de gozo. Cristo se alegraba, sonreía, porque había encontrado un corazón que correspondía a su entrega, un alma que no despreciaba su sacrificio, una hija que decía sí con todo su ser. Tú tienes ese poder, el poder de consolar el corazón de Cristo o el poder de herirlo. Cada vez que asistes a misa, en el momento de la elevación del cáliz, Él te mira, te contempla, te ofrece su sangre derramada por ti y espera tu respuesta. ¿Vas a mirarlo? ¿Vas a corresponder o vas a seguir ignorándolo? Santa Teresa advirtió que muchos católicos van a misa toda su vida sin jamás encontrarse verdaderamente con Cristo en la Eucaristía. Están físicamente presentes, pero espiritualmente ausentes. Ven la elevación del cáliz, pero no ven a Cristo. No sienten su mirada, no perciben su amor y pierden la oportunidad de consolar su corazón y de ser transformados por ese encuentro. No permitas que eso te siga sucediendo. Ahora sabes que Él te mira. Ahora sabes que espera tu respuesta.
y lo que descubrirás en la cuarta revelación cambiará completamente tu forma de acercarte a la comunión. Porque Santa Teresa vio qué sucede cuando recibes el cuerpo y la sangre de Cristo después de haber correspondido a su mirada durante la elevación del cáliz. Y es algo que hará arder tu corazón de deseo. La cuarta revelación que Santa Teresa experimentó durante la elevación del cáliz fue tan intensa que sintió que su cuerpo no podía soportarla. Vio fuego, pero no era fuego material. Era un fuego espiritual que descendía del cielo abierto y envolvía completamente el altar, al sacerdote y a todos los fieles presentes. Un fuego purificador que quemaba sin consumir, que limpiaba sin destruir, que transformaba sin aniquilar. Ella lo describió así: vi como lenguas de fuego descendían sobre el cáliz en el momento de la elevación. Ese fuego se expandía como ondas invisibles hacia todos los presentes. Y donde tocaba ese fuego, vi cómo las manchas del pecado se debilitaban, cómo las ataduras espirituales se aflojaban, cómo las tinieblas retrocedían. Santa Teresa quedó tan impactada que pidió a su confesor que investigara si esta visión era compatible con la doctrina de la Iglesia, y efectivamente lo era. Porque ese fuego que ella vio es el mismo fuego del Espíritu Santo, el mismo que descendió en lenguas de fuego sobre los apóstoles en Pentecostés, el mismo que purificó los labios del profeta Isaías cuando un serafín tocó su boca con un carbón encendido del altar celestial, el mismo fuego del que Cristo dijo: «He venido a traer fuego a la tierra, y cuánto desearía que ya estuviera ardiendo». Este fuego purificador tiene un propósito específico durante la elevación del cáliz. Prepara las almas para recibir dignamente la comunión. Limpia, sana, fortalece. Muchos católicos se acercan a comulgar sin estar verdaderamente preparados. No porque sean malas personas, sino porque no comprenden la magnitud de lo que están a punto de recibir. Van a recibir al Dios vivo dentro de su ser, y ese encuentro requiere purificación. Santa Teresa vio que el fuego actuaba de manera diferente en cada persona, según el estado de su alma. En las almas en gracia, el fuego brillaba intensamente, aumentando su caridad, fortaleciendo sus virtudes, inflamando su amor por Dios. En las almas con pecados veniales, el fuego actuaba como una llama purificadora que consumía esas imperfecciones, dejando el alma más limpia que antes. Pero en las almas en pecado mortal, el fuego retrocedía, como si no pudiera tocar un corazón cerrado deliberadamente a la gracia. Esto tiene implicaciones profundas. Significa que cada vez que asistes a misa y presencias la elevación del cáliz, estás siendo tocado por ese fuego purificador, aunque no lo veas, aunque no lo sientas físicamente. El fuego del Espíritu Santo está actuando en tu alma, preparándote para el encuentro con Cristo en la comunión. Los padres de la Iglesia conocían esta verdad. San Cirilo de Jerusalén enseñaba a los catecúmenos: cuando veas al sacerdote elevar el pan y el cáliz consagrados, reconoce que el Espíritu Santo desciende sobre la asamblea para santificarla. San Juan Damasceno escribió: el fuego divino que consume el sacrificio en el altar celestial es el mismo que desciende sobre nuestros altares terrenales. Pero Santa Teresa vio algo más. Vio que la intensidad de ese fuego purificador dependía de la disposición del corazón. Las personas que asistían a misa con fe viva, con corazones abiertos, con deseo genuino de encuentro con Dios, recibían una medida mayor de ese fuego. El fuego las envolvía completamente, penetraba hasta lo más profundo de su ser, las transformaba radicalmente. En cambio, las personas que asistían por rutina, por obligación, con corazones tibios y mentes distraídas, apenas eran rozadas por ese fuego, como si el fuego respetara su libertad y no quisiera forzar su entrada donde no era deseado. Recibían gracia, sí, porque Dios es generoso, pero recibían mucho menos de lo que podrían haber recibido
si hubieran estado verdaderamente presentes con toda su alma. Santa Teresa comenzó a prepararse intensamente para ese momento de la elevación del cáliz. Días antes de la misa, se examinaba, se confesaba de cualquier imperfección, ayunaba, oraba. Quería que cuando ese fuego purificador descendiera sobre ella, no encontrara resistencia. Quería arder completamente. Quería ser transformada. Y los efectos fueron evidentes. Sus hermanas carmelitas notaban que después de la misa, Teresa parecía otra persona. Su rostro resplandecía. Sus palabras tenían un poder especial. Su caridad se multiplicaba, porque había sido tocada por el fuego. Había permitido que el Espíritu Santo hiciera su obra purificadora en ella. Tú también puedes experimentar esto. No necesitas tener visiones místicas como Santa Teresa, pero puedes abrir tu corazón a ese fuego purificador. Cuando asistas a misa, antes de que el sacerdote eleve el cáliz, haz una oración sencilla. Espíritu Santo, ven, purifica mi corazón, prepárame para recibir a Cristo, quema todo lo que me separa de Él, hazme arder de amor. Y luego, cuando veas la elevación del cáliz, aunque tus ojos físicos no perciban ese fuego, tu fe te dirá que está allí, descendiendo, tocándote, purificándote. Créelo, recíbelo, permite que haga su obra en ti. Santa Teresa advirtió que muchos católicos llegan a la comunión sin haber permitido que ese fuego los purificara. Van directamente, sin preparación, sin disposición interior, y aunque reciben a Cristo sacramentalmente, pierden gran parte de los frutos espirituales que podrían haber recibido. Es como tener un campo lleno de maleza y pretender sembrar semillas de calidad. Las semillas germinarán, sí, pero su crecimiento será limitado. El fuego purificador es el que prepara el terreno, el que quema la maleza, el que deja el alma lista para que la semilla de la gracia fructifique abundantemente. Por eso, el momento de la elevación del cáliz no es un momento pasivo, no es un momento para mirar distraídamente, es el momento de la purificación, es el momento de permitir que Dios haga su obra más profunda en ti. Hay testimonios modernos que confirman esta verdad. Personas que han experimentado conversiones profundas durante la misa, precisamente en el momento de la elevación del cáliz, sintieron un calor inexplicable en el pecho. Sintieron que algo dentro de ellas se rompía, se sanaba, se transformaba. No era sugestión. Era el fuego del Espíritu Santo haciendo su obra purificadora. Un sacerdote anciano confesó antes de morir que durante toda su vida, en cada misa que celebraba, sentía un calor intenso en sus manos cuando elevaba el cáliz. No era físico, era espiritual. Era el fuego de Dios pasando a través de él hacia los fieles. Y esa certeza había sostenido su vocación durante 60 años de ministerio. La cuarta revelación de Santa Teresa te está invitando a cambiar radicalmente tu forma de vivir la misa, a no conformarte con una asistencia pasiva, a abrirte a la purificación que Dios quiere obrar en ti, a dejar que el fuego del Espíritu Santo te transforme cada vez que presencies la elevación del cáliz. Pero la quinta revelación es aún más impactante, porque Santa Teresa descubrió que ese fuego purificador no solo actúa en los fieles presentes, también provoca una reacción violenta en el mundo invisible, una reacción de terror absoluto en los enemigos de Dios. Y lo que ella vio te hará comprender por qué algunas personas sienten una repulsión inexplicable hacia la misa. La quinta revelación que Santa Teresa recibió fue tan perturbadora que inicialmente dudó en escribirla. Temía que la consideraran exagerada o que causara miedo innecesario, pero su director espiritual le ordenó bajo obediencia que documentara todo lo que había visto. Y lo que vio fue esto. En el momento exacto en que el sacerdote eleva el cáliz consagrado, los demonios huyen aterrorizados del lugar sagrado. Santa Teresa escribió:
Vi una multitud de espíritus malignos que rodeaban la iglesia. Estaban allí, esperando, acechando. Pero en el instante en que el cáliz fue elevado, vi cómo retrocedían como si hubieran sido golpeados por un rayo. Algunos gritaban, otros se cubrían como si les quemara una luz insoportable, y todos, absolutamente todos, huyeron a una distancia que no pude medir. Esta revelación no debería sorprendernos si conocemos la teología católica. Los demonios son ángeles caídos que odian a Dios con una intensidad que no podemos comprender. Y la Eucaristía es la presencia real de Cristo, el mismo Cristo que los venció en la cruz, el mismo Cristo ante cuyo nombre toda rodilla se dobla en el cielo, en la tierra y en los abismos. Cuando Cristo se hace presente en el cáliz consagrado, su poder divino irradia de tal manera que ningún demonio puede permanecer cerca. San Juan María Vianney, el santo cura de Ars, experimentó ataques demoníacos durante toda su vida. Los demonios lo atormentaban de noche, quemaban su cama, hacían ruidos terroríficos. Pero él notó algo extraordinario. Durante la celebración de la misa, especialmente en el momento de la consagración y elevación, los ataques cesaban completamente. Había una paz absoluta, porque los demonios no podían soportar la presencia eucarística de Cristo. Santa Teresa vio que los demonios no solo huyen físicamente del lugar, también pierden temporalmente su influencia sobre las personas presentes en la misa. Las tentaciones se debilitan, las obsesiones se aflojan, las ataduras espirituales se rompen. Es como si la presencia de Cristo en el cáliz elevado creara un campo de fuerza espiritual que expulsa toda influencia maligna. Esto explica por qué tantas personas experimentan liberaciones espirituales durante la misa sin siquiera darse cuenta. Una mujer que había luchado durante años con pensamientos obsesivos de desesperanza asistió a misa un día cualquiera. Durante la elevación del cáliz, sintió como si una presión invisible que había oprimido su mente durante años se levantara repentinamente. Salió de la iglesia sintiendo una libertad que no había experimentado en décadas. Nunca supo que en ese momento los espíritus que la atormentaban habían sido expulsados por el poder de Cristo presente en la Eucaristía. Un hombre adicto a la pornografía durante 20 años fue obligado por su esposa a asistir a misa. Fue con resistencia, con resentimiento, pero cuando el sacerdote elevó el cáliz, sintió algo que no podía explicar. Una fuerza dentro de él que lo había esclavizado durante 2 décadas pareció romperse. Esa misma tarde, destruyó todo su material pornográfico. Nunca volvió a recaer. Años después, en dirección espiritual, comprendió que había sido liberado en el momento de la elevación del cáliz. Pero Santa Teresa vio algo más perturbador. Vio que algunos demonios, aunque huían del santuario, permanecían en los alrededores esperando. ¿Esperando a qué? Esperando a que terminara la misa para volver a atacar a las personas que salían. Esperando especialmente a aquellos que habían recibido la comunión, pero que no habían hecho una buena acción de gracias, que habían comulgado y salido corriendo de la iglesia sin tomarse tiempo para agradecer, para permanecer en la presencia de Cristo. Esta visión explica por qué es tan importante quedarse después de la misa, aunque sea unos minutos, para hacer acción de gracias. No es una devoción opcional, es una protección espiritual. Porque cuando sales inmediatamente después de comulgar, sales todavía vulnerable, todavía en proceso de integrar la gracia recibida. Y los demonios lo saben. Están esperando recuperar el terreno que perdieron durante la celebración eucarística. Los exorcistas contemporáneos han confirmado exactamente lo que Santa Teresa vio hace 5 siglos. El padre Gabriele Amors, exorcista principal de Roma durante décadas, afirmó: los demonios no pueden soportar la presencia de la Eucaristía. En los exorcismos, cuando exponemos el Santísimo Sacramento,
Los espíritus malignos gritan de dolor y huyen si pueden. La Eucaristía es nuestro arma más poderosa contra el infierno. El padre Ripperger, otro exorcista reconocido, enseña que la asistencia frecuente a misa es una de las protecciones más efectivas contra la influencia demoníaca ordinaria. No porque la misa sea un amuleto mágico, sino porque la gracia que se derrama durante la celebración eucarística, especialmente en el momento de la elevación, debilita progresivamente las ataduras que los demonios han establecido en nuestras vidas. Piensa en esto detenidamente. Cada vez que asistes a misa, estás entrando en un campo de batalla espiritual. Los demonios que te han estado tentando, que han estado susurrando mentiras a tu mente, que han estado alimentando tus vicios y debilidades, están allí, invisibles, pero reales. Pero cuando el sacerdote eleva el cáliz consagrado, el poder de Cristo los expulsa violentamente. Por un momento, por esos minutos sagrados, estás completamente libre de su influencia directa. Ese es el momento de la gracia. Ese es el momento de la victoria. Por eso debes estar presente, atento, consciente, porque en ese instante, mientras los demonios huyen aterrorizados, tú puedes recibir fuerzas sobrenaturales para vencer las tentaciones que te esclavizan. Puedes recibir luz para ver las mentiras que has creído. Puedes recibir poder para romper las cadenas que te han atado. Santa Teresa comenzó a usar este conocimiento estratégicamente en su vida espiritual. Cuando enfrentaba tentaciones fuertes, cuando sentía ataques espirituales intensos, inmediatamente buscaba asistir a misa. Sabía que en el momento de la elevación del cáliz recibiría ayuda celestial, y nunca falló. Cada vez que presenció ese momento con fe y devoción, sintió cómo las tinieblas retrocedían y la luz de Cristo la fortalecía. Tú puedes hacer lo mismo. Si estás luchando contra alguna adicción, contra pensamientos oscuros, contra ataduras espirituales que parecen imposibles de romper, ve a misa. Ve específicamente por esa razón, y cuando llegue el momento de la elevación del cáliz, en tu corazón di: Señor Jesús, tú que expulsas a los demonios, líbrame, rompe estas cadenas, dame la victoria que no puedo alcanzar por mis propias fuerzas. Pero hay algo que debes entender claramente. El poder de Cristo expulsa a los demonios en el momento de la elevación, sí. Pero si tú vuelves deliberadamente a tus pecados, si abres nuevamente las puertas que Cristo cerró, los demonios regresarán. Y regresarán más fuertes, como enseñó el mismo Cristo en el Evangelio. Por eso la liberación que ocurre en la misa debe ser acompañada por una decisión firme de conversión, de cambio de vida, de rechazo al pecado. Santa Teresa también vio algo que la llenó de compasión. Vio que muchas personas asistían a misa rodeadas de influencias demoníacas, agobiadas por espíritus de tristeza, de desesperación, de confusión, y en el momento de la elevación del cáliz, esas influencias eran expulsadas. Las personas quedaban momentáneamente libres. Pero como no sabían lo que había ocurrido, como no aprovechaban ese momento de gracia para acercarse más a Dios, al salir de la iglesia volvían a caer bajo las mismas influencias. ¡Qué tragedia! ¡Qué desperdicio de gracia! Ir a misa, experimentar la liberación que Cristo ofrece en el momento de la elevación y salir exactamente igual que como entraste, porque no fuiste consciente de lo que estaba sucediendo en el plano invisible. Ahora tú ya lo sabes. Ahora comprendes que cada misa es un campo de batalla donde Cristo pelea por ti, donde expulsa a tus enemigos espirituales, donde te ofrece la victoria. No desperdicies esa gracia. No asistas pasivamente. Pelea junto con Cristo. Rechaza el mal. Abraza el bien. La sexta revelación te mostrará quién más está peleando por ti en ese momento. Porque Santa Teresa vio que no solo Cristo y los ángeles están presentes durante la elevación del cáliz. Hay alguien más, alguien cuya intercesión en ese instante es tan poderosa que puede cambiar tu destino eterno. La sexta revelación que Santa Teresa recibió
la llenó de un consuelo tan profundo que lloró durante horas, porque vio algo que cambió para siempre su comprensión del papel de María en la Eucaristía. En el momento exacto en que el sacerdote eleva el cáliz consagrado, la Virgen María está presente de una manera especial, intercediendo por cada persona que asiste a la misa. Santa Teresa escribió: «Vi a la Santísima Virgen de pie junto al altar, con las manos extendidas hacia el cáliz. Su rostro brillaba con una luz que no era de este mundo, y de sus manos salían rayos de gracia que tocaban a cada persona presente. Ella miraba a su Hijo en el cáliz, y luego miraba a cada uno de nosotros, como si nos presentara a Él uno por uno. Esta visión tiene un fundamento teológico profundo. María es la Madre de Cristo y la Madre de la Iglesia. En el Calvario, cuando Jesús derramó su sangre por nuestra salvación, María estaba allí, de pie junto a la cruz, ofreciendo a su Hijo junto con Él. Y en cada misa, ese mismo sacrificio del Calvario se hace presente. Por lo tanto, María también está presente, ofreciendo nuevamente a su Hijo, intercediendo por todos nosotros. Pero Santa Teresa vio algo más específico. Vio que María intercede especialmente por 3 tipos de personas durante la elevación del cáliz. Primero, intercede por los pecadores endurecidos que están presentes en la misa, pero con corazones cerrados. Ella ruega a su Hijo que ablande esos corazones, que penetre esas defensas, que toque esas almas con su gracia misericordiosa. Segundo, intercede por las almas que están a punto de comulgar indiganamente, ya sea por ignorancia o por negligencia. María conoce el peligro espiritual de recibir a Cristo en pecado mortal. San Pablo advirtió que quien come y bebe sin discernir el cuerpo del Señor, come y bebe su propia condenación. Por eso María intercede fervientemente en ese momento, pidiendo a Cristo que despierte las conciencias, que inspire el arrepentimiento, que proteja a sus hijos del sacrilegio. Tercero, intercede por aquellos que están sufriendo, que están desesperados, que han perdido la esperanza. Santa Teresa vio que María dirigía su mirada especialmente hacia estas almas quebrantadas, y en ese momento de la elevación del cáliz, derramaba sobre ellas una gracia maternal tan poderosa que muchas veces provocaba conversiones instantáneas, sanaciones espirituales profundas, liberaciones de desesperación. Los santos han confirmado esta presencia maternal de María durante la misa. San Pío de Pietrelcina, el santo estigmatizado, afirmaba que siempre veía a la Virgen María durante la celebración de la misa, especialmente en el momento de la consagración y elevación. Él decía: María está allí, como estuvo en el Calvario, ofreciendo a su Hijo, intercediendo por nosotros. San Maximiliano Kolbe enseñaba a sus hermanos franciscanos que debían invocar a María antes del momento de la elevación del cáliz. Les decía: pídanle a la Madre que abra sus corazones para recibir la gracia que está a punto de derramarse. Ella es la medianera de todas las gracias. Todo pasa por sus manos maternales. Santa Teresa comenzó a experimentar una relación completamente nueva con María a partir de esta revelación. Antes de cada misa, le pedía a la Virgen que la preparara para ese momento. Durante la elevación del cáliz, miraba interiormente a María y le decía: Madre, preséntame a tu Hijo, intercede por mí, ayúdame a recibirlo dignamente. Y notaba que cuando hacía esto con fe sincera, la gracia que recibía en la comunión era incomparablemente mayor. Hay testimonios modernos que confirman el poder de esta intercesión mariana durante la misa. Una mujer que había abortado y vivía atormentada por la culpa durante 15 años, asistió a una misa en el día de la Anunciación. Durante la elevación del cáliz, sintió una presencia maternal envolvente que le susurraba interiormente: yo también soy madre. Yo comprendo tu dolor, lleva tu sufrimiento a mi Hijo. Esa mujer se confesó después de la misa
y experimentó una paz que no había sentido en años. Un hombre que planeaba divorciarse de su esposa fue arrastrado por ella a una misa de sanación. Fue con resentimiento, con el corazón completamente cerrado, pero durante la elevación del cáliz sintió una ternura inexplicable que penetró su dureza. Algo dentro de él se quebró. Después descubrió que ese día era la fiesta de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro. María había intercedido por su matrimonio en el momento de la elevación, y esa intercesión salvó su familia. Santa Teresa también vio que María recoge las lágrimas de quienes sufren durante la misa y las presenta a su Hijo en el momento de la elevación del cáliz. Cada lágrima derramada en oración, cada dolor ofrecido en silencio, cada sufrimiento unido al sacrificio de Cristo, es recogido por las manos maternales de María y presentado ante el trono de la gracia. Esto significa que nunca vas solo a misa. Aunque te sientas abandonado, aunque creas que nadie te comprende, aunque pienses que tus oraciones no son escuchadas, María está allí, especialmente en el momento de la elevación del cáliz, recogiendo tus lágrimas, presentando tus necesidades, intercediendo por ti con el poder que solo una madre tiene ante su hijo. Los padres de la Iglesia enseñaban que María es el cuello del cuerpo místico de Cristo. Todo lo que viene de la cabeza, que es Cristo, pasa por el cuello, que es María, para llegar a los miembros, que somos nosotros. Y todo lo que sube de los miembros hacia la cabeza también pasa por María. Por eso su intercesión durante la elevación del cáliz es tan crucial. Ella es el canal por el que fluye la gracia de Cristo hacia nosotros. Santa Teresa experimentó esto de manera tangible. Cuando tenía grandes necesidades espirituales, grandes luchas, grandes tentaciones, iba a misa específicamente para pedir la intercesión de María en el momento de la elevación del cáliz. Y jamás salió defraudada. Cada vez recibía luces, fuerzas, consuelos que solo podían venir de la mano maternal de la Virgen. Tú también puedes invocar esta intercesión. Antes de que el sacerdote eleve el cáliz, di en tu corazón: Madre María, preséntame a tu Hijo, intercede por mí en este momento, alcánzame las gracias que necesito. No son palabras mágicas, es una súplica filial que toca el corazón maternal de María. Y ella nunca rechaza a quien la invoca con sinceridad. Pero hay algo que Santa Teresa advirtió con firmeza. La intercesión de María durante la elevación del cáliz es poderosa, pero no sustituye nuestra responsabilidad personal. María puede abrir las puertas de la gracia, pero nosotros debemos entrar por ellas. Puede presentarnos a su Hijo, pero nosotros debemos responder a ese encuentro. Puede interceder por nuestra conversión, pero nosotros debemos decidir convertirnos. Muchos católicos tienen una devoción superficial a María. La invocan, sí, le rezan, sí, pero no colaboran con su intercesión. Es como pedirle a una madre que prepare un banquete y luego negarse a sentarse a la mesa. María prepara la mesa de la gracia durante la elevación del cáliz, pero tú debes acercarte con hambre espiritual, con deseo genuino, con corazón abierto. Santa Teresa notó que cuando las personas invocaban a María con fe antes de la elevación del cáliz y luego comulgaban con devoción, sus vidas cambiaban radicalmente. No de golpe, no milagrosamente, pero sí progresivamente. Había una transformación gradual pero real. Las virtudes crecían, los vicios disminuían, la paz aumentaba. La séptima revelación conecta directamente este momento de la elevación del cáliz con tu destino eterno, porque Santa Teresa vio algo que muy pocos conocen. Lo que ocurre en ese instante afecta no solo tu vida presente, sino tu eternidad futura. Y lo que descubrirás a continuación cambiará tu perspectiva sobre la muerte y el juicio final. La séptima revelación que Santa Teresa recibió durante la elevación del cáliz la conmovió hasta las lágrimas. Vio algo que conecta el momento presente con la eternidad de una manera que pocos católicos comprenden.
vio que en el instante exacto en que el sacerdote eleva el cáliz consagrado, las almas del purgatorio reciben alivio, refrigerio y, en algunos casos, liberación completa de sus penas. Santa Teresa lo describió así: vi como si se abriera una ventana entre nuestro mundo y el purgatorio, y desde esa abertura, rayos de luz procedentes del cáliz elevado descendían hacia las almas que sufren. Donde esa luz tocaba, vi cómo el fuego purificador se atenuaba, cómo el dolor disminuía, cómo algunas almas eran liberadas completamente y ascendían hacia el cielo cantando alabanzas. Esta visión no es un invento místico sin fundamento. La Iglesia siempre ha enseñado que la Santa Misa es el sufragio más poderoso por las almas del purgatorio, más que cualquier oración, más que cualquier indulgencia, más que cualquier limosna, porque la misa es el mismo sacrificio de Cristo en la cruz, y ese sacrificio tiene un valor infinito ante Dios. Pero Santa Teresa vio algo más específico. No todo el sacrificio de la misa beneficia igualmente a las almas del purgatorio. Hay momentos especiales durante la celebración eucarística en los que se derrama una gracia particular sobre ellas, y el momento más poderoso es precisamente la elevación del cáliz. Porque en ese instante, la sangre preciosa de Cristo, que tiene poder infinito de expiación, se presenta ante el Padre Celestial como pago por los pecados de las almas que sufren. Imagina por un momento a tus seres queridos que ya partieron, tu padre, tu madre, tus abuelos, tus hermanos, tus amigos. Si murieron en gracia de Dios, pero con imperfecciones no purgadas, están ahora mismo en el purgatorio, están sufriendo. No un sufrimiento de desesperación, porque saben que su salvación está asegurada, pero sí un sufrimiento real, intenso, purificador. Y ellos esperan tus oraciones, esperan tus sacrificios, pero sobre todo, esperan que ofrezcas misas por ellos, porque cada vez que asistes a misa y ofreces ese sacrificio por sus almas, especialmente en el momento de la elevación del cáliz, ellos reciben un alivio que no puede compararse con nada en este mundo. Santa Teresa comenzó a ofrecer cada misa específicamente por las almas del purgatorio después de esta revelación. Cuando el sacerdote elevaba el cáliz, ella decía interiormente: Padre eterno, te ofrezco la sangre preciosa de tu Hijo por las almas del purgatorio, especialmente por aquellas que no tienen quien rece por ellas. Y vio en visiones posteriores cómo esas almas eran liberadas y cómo le agradecían eternamente. Los santos han confirmado esta verdad una y otra vez. Santa Catalina de Bolonia vio en éxtasis cómo multitudes de almas salían del purgatorio durante la celebración de la misa, especialmente en el momento de la elevación. San Pío de Pietrelcina afirmaba que cada misa bien celebrada y bien asistida libera a innumerables almas del purgatorio. San Juan María Vianney enseñaba que una sola misa ofrecida por un difunto tiene más valor que todos los llantos y lamentos de los familiares. Pero hay algo que Santa Teresa vio que debería hacer temblar a todo católico. Vio que muchas almas permanecen en el purgatorio durante siglos, no porque sus pecados sean tan graves, sino porque nadie ofrece misas por ellas. Están olvidadas. Sus familiares murieron, sus amigos murieron, y nadie, absolutamente nadie, se acuerda de ofrecer el santo sacrificio por su liberación. Estas almas claman desde el purgatorio, suplican, gimen, pero sus voces no pueden llegar a este mundo directamente. Solo pueden esperar que alguien, movido por caridad, las incluya en sus intenciones durante la misa. Santa Teresa vio el rostro de estas almas olvidadas y su corazón se partió de compasión. Desde ese día, dedicó su vida a ofrecer misas por las almas más abandonadas del purgatorio. Piensa en esto con seriedad. Cuando tú asistes a misa, tienes el poder de liberar almas del sufrimiento. No es exageración, no es lenguaje poético.
Es una realidad teológica confirmada por la doctrina de la Iglesia. Tú, en tu pequeñez, en tu debilidad, puedes presentar ante Dios Padre el sacrificio infinito de su Hijo y pedir que ese mérito sea aplicado a las almas que sufren. Y Dios escucha esa súplica, porque no estás ofreciendo tus propias oraciones limitadas. Estás ofreciendo la sangre de Cristo, que tiene valor infinito. Es como si un mendigo se presentara ante un rey con el tesoro real y pidiera que se use ese tesoro para pagar una deuda. El rey no puede negarse, porque es su propio tesoro el que se está ofreciendo. Santa Teresa también vio algo consolador. Vio que las almas liberadas del purgatorio gracias a la ofrenda de una misa se convierten en intercesoras poderosas por quien las liberó. Van directamente al cielo y desde allí ruegan constantemente por la persona que ofreció ese sacrificio por ellas. Es una inversión eterna. Tú les ayudas a salir del purgatorio y ellas te ayudan a ti a llegar al cielo. Hay testimonios documentados de personas que experimentaron favores extraordinarios después de ofrecer misas por las almas del purgatorio, conversiones inesperadas, sanaciones inexplicables, soluciones milagrosas a problemas imposibles, no porque las almas del purgatorio sean más poderosas que los santos del cielo, sino porque Dios permite que ellas intercedan especialmente por quienes las liberaron. Un sacerdote anciano relató que durante 50 años ofreció cada misa por las almas del purgatorio más olvidadas. Cuando llegó su propia muerte, tuvo una visión momentos antes de partir. Vio una multitud inmensa de almas radiantes que lo esperaban. Le dijeron: «Nosotros somos a quienes tú liberaste. Ahora venimos a acompañarte al cielo». Murió con una sonrisa de paz absoluta. Una mujer que había perdido a su hijo en un accidente quedó destrozada de dolor. Alguien le aconsejó que ofreciera misas por el alma de su hijo. Ella asistió a misa diariamente durante un año, ofreciendo cada elevación del cáliz por su hijo. Al año exacto, tuvo un sueño en el que su hijo aparecía radiante de felicidad y le decía: «Madre, gracias por liberarme. Ahora estoy en el cielo y ruego por ti constantemente». Esa mujer vivió el resto de su vida con una paz que sobrepasaba todo entendimiento. Pero Santa Teresa también vio algo que debe advertirse con claridad. Vio que algunos católicos asisten a misa por las almas del purgatorio, pero lo hacen mecánicamente, sin verdadera intención, sin amor, sin fe viva. Van porque se los mandaron, porque es costumbre, porque se comprometieron. Pero sus corazones están fríos, y aunque la misa siempre tiene valor objetivo por ser el sacrificio de Cristo, el fruto que esas almas reciben es mucho menor cuando la ofrenda se hace sin amor. Por eso, cuando ofrezcas una misa por las almas del purgatorio, hazlo con el corazón. Imagina el sufrimiento que están padeciendo. Imagina su anhelo de ver a Dios cara a cara. Imagina su gratitud eterna cuando sean liberadas. Y en el momento de la elevación del cáliz, presenta ese sacrificio al Padre con toda la fe, esperanza y caridad de la que seas capaz. Santa Teresa enseñaba a sus hermanas carmelitas una práctica específica. Les decía que cuando el sacerdote elevara el cáliz, dijeran interiormente: «Padre eterno, por las llagas de Cristo, ten misericordia de nosotros y del mundo entero, especialmente de las almas del purgatorio». Esta oración breve pero poderosa, unida al momento de la elevación, liberó a innumerables almas según los testimonios de las religiosas. Tú puedes adoptar esta misma práctica o puedes crear tu propia oración. Lo importante no es la fórmula exacta, sino la intención sincera, ofrecer el sacrificio de Cristo por las almas que sufren. Unir tu corazón al corazón de Cristo que desea ardientemente liberar a esas almas y llevarlas a la gloria eterna. La octava y novena revelación te mostrarán algo aún más personal. Porque Santa Teresa descubrió que la elevación del cáliz no solo beneficia a las almas del purgatorio, también produce efectos permanentes en tu propia alma.
efectos que llevarás contigo por toda la eternidad. La octava revelación que Santa Teresa experimentó durante la elevación del cáliz transformó completamente su comprensión de la sanación espiritual. Vio que en ese momento preciso, cuando el sacerdote alza el cáliz consagrado, la sangre de Cristo derrama un poder sanador invisible sobre todos los presentes, un poder que cura heridas del alma que ni siquiera sabíamos que teníamos. Santa Teresa escribió: «Vi rayos de luz color carmesí saliendo del cáliz elevado. Esos rayos penetraban el corazón de cada persona presente, y donde tocaban, vi cómo se sanaban heridas antiguas, cómo se cerraban grietas en el alma, cómo se restauraban partes rotas del espíritu». Ella quedó asombrada al comprender que la mayoría de las personas presentes ni siquiera se daban cuenta de la sanación que estaban recibiendo. Esta sanación no es física, aunque a veces puede tener efectos físicos. Es primordialmente espiritual. Sana las heridas causadas por el pecado, las heridas del rechazo, del abandono, de la traición, las heridas de la culpa no perdonada, del resentimiento acumulado, del miedo paralizante, todas esas heridas invisibles que llevamos dentro y que nos impiden amar plenamente, confiar completamente, vivir en paz. Santa Teresa descubrió que la sangre de Cristo tiene el mismo poder hoy que tuvo hace 2000 años. Cuando tocó la piel del leproso, lo sanó. Cuando tocó los ojos del ciego, le devolvió la vista. Cuando tocó el oído del sordo, le restauró la audición. Y cuando esa misma sangre se derrama espiritualmente sobre nosotros, en el momento de la elevación del cáliz, sana nuestras lepras espirituales, devuelve la vista a nuestra ceguera interior, abre nuestros oídos a la voz de Dios. Pero hay una condición. La sanación ocurre, sí, pero solo se manifiesta plenamente cuando hay fe, cuando la persona está consciente, receptiva, hambrienta de esa gracia sanadora. Santa Teresa vio que muchos recibían el toque sanador de la sangre de Cristo, pero no experimentaban cambios en sus vidas porque sus corazones estaban cerrados, distraídos, endurecidos. Es como la hemorroisa del Evangelio. Muchos tocaban a Jesús en la multitud, pero solo ella fue sanada. ¿Por qué? Porque ella lo tocó con fe. Los demás lo tocaban accidentalmente, sin intención, sin expectativa. Así pasa en la misa. Todos somos tocados por la sangre de Cristo en el momento de la elevación, pero solo quienes están atentos, con fe viva, experimentan la sanación profunda. Santa Teresa comenzó a asistir a misa específicamente buscando esta sanación. Antes de la elevación del cáliz, identificaba en su corazón las heridas que necesitaban sanarse. A veces era el resentimiento hacia alguien que la había ofendido. A veces era el miedo que la paralizaba. A veces era la culpa de pecados ya confesados, pero no perdonados en su propio corazón. Y cuando el sacerdote elevaba el cáliz, ella ofrecía esas heridas conscientemente, pidiendo que la sangre de Cristo las sanara. Los resultados fueron extraordinarios. Resentimientos que había cargado durante años se desvanecían. Miedos que la habían atormentado desaparecían. Culpas que la habían oprimido se liberaban. No era magia. Era el poder real de la gracia actuando en un corazón abierto y receptivo. Testimonios modernos confirman esta realidad. Una mujer que había sido abusada en su infancia llevaba 40 años con heridas profundas de vergüenza y odio hacia sí misma. Asistió a un retiro espiritual donde le enseñaron a ofrecer sus heridas durante la elevación del cáliz. La primera vez que lo hizo conscientemente, sintió como si algo pesado se desprendiera de su corazón. Lloró durante toda la misa. Después confesó que sintió una paz que nunca antes había experimentado. La sanación completa tomó tiempo, pero comenzó en ese momento de la elevación del cáliz. Un hombre que había traicionado a su mejor amigo 20 años atrás cargaba una culpa insoportable. Se había confesado, había pedido perdón, pero no podía perdonarse a sí mismo. Durante la elevación del cáliz en una misa cualquiera, sintió interiormente una voz que le decía:
Mi sangre derramada cubre ese pecado. Déjalo ir. Ese hombre salió de la iglesia completamente libre de la carga que había llevado durante 2 décadas. Pero la 9ª revelación es aún más profunda. Santa Teresa vio que cada vez que asistes a misa con devoción verdadera, especialmente cuando eres consciente durante la elevación del cáliz, recibes una marca espiritual invisible en tu alma, una marca que permanece eternamente. Ella lo describió así: vi que en el alma de quienes presenciaban la elevación del cáliz con fe se imprimía un sello luminoso, como una medalla invisible que brillaba con luz sobrenatural. Y vi que esas marcas permanecían, se acumulaban, se multiplicaban con cada misa bien asistida. Santa Teresa comprendió entonces que estamos preparando nuestra alma para la eternidad cada vez que participamos conscientemente en la Santa Misa. Esta marca espiritual tiene varios efectos. Primero, aumenta nuestra capacidad de recibir gracia. Es como si cada misa bien asistida expandiera nuestro corazón espiritual, haciéndonos capaces de contener más amor divino, más luz celestial, más presencia de Dios. Segundo, fortalece nuestra resistencia al pecado. Cada marca es como una capa de armadura espiritual que nos protege de las tentaciones. Tercero, incrementa nuestra semejanza con Cristo, conformándonos progresivamente a su imagen. Pero lo más importante es que estas marcas permanecen eternamente. Cuando llegues al juicio final, cuando tu vida sea evaluada ante Dios, estas marcas serán visibles, no como mérito propio, porque todo es gracia, sino como testimonio de cuántas veces abriste tu corazón a Cristo en la Eucaristía, cuántas veces dijiste sí a su presencia, cuántas veces participaste conscientemente en su sacrificio redentor. Santa Teresa vio en visión cómo las almas entraban al cielo y notó que quienes habían asistido frecuentemente a misa con devoción tenían un resplandor especial, no porque fueran mejores personas, sino porque sus almas habían sido marcadas, transformadas, configuradas a Cristo a través de su participación en la Eucaristía. Imagina por un momento tu propia alma. ¿Cuántas de estas marcas luminosas ya tienes? ¿Cuántas misas has asistido con verdadera devoción? ¿Cuántas veces has sido consciente durante la elevación del cáliz? Cada una de esas veces dejó una huella eterna en tu ser, una huella que llevarás contigo por toda la eternidad. Y ahora imagina las misas que podrías asistir en el futuro. Cada una es una oportunidad de recibir otra marca, otra sanación, otra transformación, otro paso hacia la configuración total con Cristo. No desperdicies esas oportunidades asistiendo mecánicamente, distraídamente, sin fe viva. Santa Teresa advirtió que también es posible asistir a cientos de misas y salir casi sin marcas espirituales, porque si vas con el corazón cerrado, con la mente distraída, sin fe verdadera, la gracia resbala sobre ti sin penetrar profundamente. Recibes algo, sí, porque Dios es generoso, pero recibes una fracción mínima de lo que podrías recibir. La 10ª revelación que Santa Teresa experimentó es la más poderosa de todas. Es la que resume y da sentido a las 9 anteriores. Es la que menos católicos conocen, pero la que más puede cambiar tu destino eterno. Y está a punto de ser revelada. La 10ª y última revelación que Santa Teresa recibió durante la elevación del cáliz fue tan abrumadora que pidió a su director espiritual permiso para no escribirla. Temía que fuera demasiado para que las personas la comprendieran, temía que la malinterpretaran, pero finalmente, bajo obediencia, la documentó. Y es esta: en el momento exacto en que el sacerdote eleva el cáliz consagrado, Dios Padre te mira y toma una decisión sobre tu destino eterno. Santa Teresa escribió temblorosa: vi el trono de Dios Padre en el cielo y vi cómo en el momento de la elevación del cáliz el Padre miraba hacia la tierra. Su mirada recorría a cada persona presente en cada misa celebrada en el mundo, y según la disposición del corazón de cada uno en ese momento, vi cómo Él determinaba gracias,
bendiciones y favores que afectarían no solo su vida presente, sino su eternidad futura. Esto no significa que Dios cambie de opinión o que sea caprichoso. Significa que en su providencia eterna, Él ha establecido momentos específicos en los que derrama gracias especiales según nuestra disposición. Y el momento de la elevación del cáliz es uno de los más poderosos de todos. Es como si Dios Padre dijera: mira, aquí está la sangre de mi hijo ofrecida por esta persona. ¿Cómo responde? ¿Con fe? ¿Con amor? ¿Con indiferencia? Según su respuesta, determinaré qué gracias le concederé. Santa Teresa vio que en ese instante Dios Padre toma decisiones eternas. Decide si una persona recibirá la gracia de la conversión final en su lecho de muerte. Decide si un pecador endurecido será tocado por una gracia extraordinaria que rompa su resistencia. Decide si un alma tibia recibirá un fuego renovado que encienda su amor. Decide si un fiel devoto alcanzará un grado más alto de gloria en el cielo. Todo esto según cómo estás viviendo ese momento de la elevación del cáliz. Si estás distraído, mirando tu teléfono, pensando en tus problemas, bostezando de aburrimiento, Dios ve tu indiferencia. Y aunque no te condena, porque es misericordioso, tampoco derrama sobre ti las gracias extraordinarias que tenía preparadas. Las reserva para otro momento, para otra oportunidad en la que tu corazón esté más abierto. Pero si estás presente, atento, consciente de lo que está ocurriendo, con el corazón abierto, con fe viva, adorando a Cristo presente en ese cáliz elevado, Dios Padre ve tu disposición. Y en ese momento derrama sobre ti gracias que pueden cambiar completamente el curso de tu vida y de tu eternidad. Santa Teresa vio casos específicos. Vio a un hombre que asistió a misa el día antes de morir. Durante la elevación del cáliz, él miró con fe verdadera, aunque era la primera vez en años que asistía con devoción. En ese momento, Dios Padre le concedió la gracia de una confesión perfecta antes de su muerte. Se salvó por ese único momento de fe durante la elevación del cáliz. Vio a una mujer que había asistido a misa toda su vida, pero siempre con tibieza. Un día, por gracia especial, durante la elevación del cáliz, su corazón se abrió completamente. Adoró con todo su ser. En ese instante, Dios Padre determinó que recibiría gracias místicas extraordinarias en los últimos años de su vida. Esa mujer se convirtió en una santa escondida cuya intercesión ayudó a cientos de almas. Vio a un sacerdote que celebraba misa mecánicamente, sin devoción, por pura rutina. Pero un día, durante la elevación del cáliz, el Espíritu Santo tocó su corazón. Elevó el cáliz con fe renovada, con amor genuino. En ese momento, Dios Padre determinó que ese sacerdote recibiría el don de convertir a miles de pecadores durante el resto de su ministerio. Y así sucedió. Estos no son cuentos piadosos, son realidades teológicas. Santiago escribió en su carta: la oración del justo tiene mucho poder. Pero ¿cuándo es más poderosa esa oración? Cuando se une al sacrificio de Cristo. ¿Y cuándo se presenta ese sacrificio de la manera más visible? En el momento de la elevación del cáliz. Santa Teresa comprendió entonces por qué los santos vivían la misa con tanta intensidad. ¿Por qué lloraban durante la elevación del cáliz? ¿Por qué temblaban? ¿Por qué quedaban en éxtasis? Porque sabían que en ese momento se estaba jugando su eternidad. No en el sentido de condenación o salvación, que depende de toda una vida, sino en el sentido de los grados de gloria en el cielo, de las gracias recibidas en la tierra, de las oportunidades de santidad que se abrían o se cerraban. Piensa en todas las misas a las que has asistido en tu vida. ¿En cuántas de ellas estuviste verdaderamente presente durante la elevación del cáliz? Consciente, adorando, ofreciéndote. ¿Y en cuántas estuviste distraído, ausente, indiferente? Cada una de esas veces fue una oportunidad. Dios Padre te miraba, esperaba tu respuesta y según tu disposición derramaba o retenía gracias que habrían transformado tu vida.
No puedes recuperar esas oportunidades perdidas, pero puedes aprovechar las futuras. Cada misa que asistas de ahora en adelante es una nueva oportunidad, un nuevo momento en el que Dios Padre te mirará durante la elevación del cáliz y tomará decisiones eternas sobre tu destino según vea tu corazón. Santa Teresa dedicó los últimos años de su vida a enseñar esta revelación a sus hermanas carmelitas. Les decía: hijas mías, si comprendieran lo que ocurre en el momento de la elevación del cáliz, caminarían sobre vidrios rotos para llegar a misa, porque en ese instante se decide vuestra eternidad de una manera que no pueden imaginar. Y les enseñó una práctica específica. Cuando el sacerdote elevaba el cáliz, debían postrarse interiormente ante el trono de Dios Padre y decir: Padre eterno, mira la sangre de tu Hijo derramada por mí. Por sus méritos infinitos, ten misericordia de mí y concédeme las gracias que necesito para alcanzar la santidad. Esta oración breve pero poderosa, hecha con fe sincera en el momento de la elevación, obtenía favores extraordinarios. Tú puedes hacer lo mismo, o puedes simplemente estar presente con todo tu corazón, mirando el cáliz elevado, adorando a Cristo presente allí, ofreciéndote a Dios Padre junto con el sacrificio de su Hijo, sabiendo que en ese momento el Padre te está mirando, te está evaluando y está decidiendo qué gracias derramará sobre ti según la disposición de tu corazón. La 10ª revelación de Santa Teresa es esta: el momento de la elevación del cáliz es el momento más importante de la misa, más importante que la comunión, más importante que las lecturas, más importante que cualquier otra parte, porque es el momento en el que el cielo y la tierra se tocan, en el que Dios Padre mira tu corazón, en el que se decide tu destino eterno. No desperdicies ni una sola elevación del cáliz más en tu vida. Cada una es un tesoro. Cada una es una oportunidad. Cada una puede cambiar tu eternidad. Ahora lo sabes. Ya no puedes decir que no sabías. Y ese conocimiento trae responsabilidad. Ahora conoces las 10 revelaciones que Santa Teresa de Ávila recibió sobre lo que ocurre cuando el sacerdote eleva el cáliz durante la Santa Misa. 10 realidades invisibles que suceden en cada celebración eucarística, en cada iglesia, en cada rincón del mundo donde se ofrece el santo sacrificio. Recapitulemos lo que has descubierto. Primero, legiones de ángeles descienden del cielo para adorar la sangre preciosa de Cristo. Segundo, el cielo se abre literalmente, creando un punto de contacto entre lo divino y lo humano. Tercero, Cristo mismo te mira con ojos llenos de amor, derramando lágrimas por tu salvación. Cuarto, un fuego purificador del Espíritu Santo desciende para preparar tu alma. Quinto, los demonios huyen aterrorizados ante el poder de Cristo presente en el cáliz. Sexto, la Virgen María intercede especialmente por ti en ese momento, presentándote a su Hijo. Séptimo, las almas del purgatorio reciben alivio y muchas son liberadas completamente. Octavo, tu alma recibe sanación de heridas profundas que ni siquiera sabías que tenías. Noveno, recibes una marca espiritual eterna que llevarás contigo al cielo. Y décimo, Dios Padre te mira y toma decisiones sobre tu destino eterno según la disposición de tu corazón. Todo esto ocurre en un momento que dura apenas unos segundos. Un momento que la mayoría de católicos vive con distracción, con indiferencia, sin la menor conciencia de la magnitud de lo que está sucediendo. Pero tú ya no eres parte de esa mayoría. Ahora sabes. Y ese conocimiento cambia todo. A partir de hoy, cada vez que asistas a misa, llegarás con una expectativa diferente. Esperarás ese momento de la elevación del cáliz como el momento más importante de tu semana, de tu mes, de tu vida. Prepararás tu corazón antes, abrirás tu alma durante y agradecerás después por las gracias recibidas, aunque no las veas con tus ojos físicos. Santa Teresa vivió el resto de su vida transformada por estas revelaciones. Nunca más volvió a asistir a misa con tibieza.
Cada elevación del cáliz era para ella un encuentro con la eternidad, un momento en el que el tiempo se detenía y su alma tocaba el cielo. Y esa experiencia la convirtió en una de las santas más grandes de la historia de la Iglesia. Tú tienes acceso a las mismas gracias que ella recibió. No necesitas ser un místico, no necesitas tener visiones extraordinarias, solo necesitas fe. Fe para creer que todo lo que has escuchado en este video es verdad. Fe para vivir la misa con conciencia plena. Fe para abrir tu corazón en el momento de la elevación del cáliz y permitir que Dios haga su obra transformadora en ti. Si este video ha tocado tu corazón, si sientes que el Espíritu Santo te está llamando a vivir la Eucaristía de una manera más profunda, suscríbete a este canal. Aquí encontrarás más contenido sobre los misterios de nuestra fe católica, las revelaciones de los santos y las verdades que pueden transformar tu vida espiritual. Activa la campanita para no perderte ningún video y comparte este mensaje con otros católicos que necesitan redescubrir la belleza y el poder de la Santa Misa, especialmente con aquellos que asisten por rutina, sin comprender realmente lo que está ocurriendo. Este conocimiento puede cambiar vidas, puede salvar almas, puede transformar la Iglesia. Que Santa Teresa de Ávila interceda por ti. Que cada elevación del cáliz en tu vida sea un encuentro transformador con Cristo. Que nunca más vuelvas a asistir a misa de la misma manera. Y que cuando llegue tu hora final, puedas decir como ella: muero hija de la Iglesia, llevando en tu alma las marcas luminosas de cada misa bien vivida. Nos vemos en el próximo video. Que Dios te bendiga.